Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión en línea en la cual vamos a poder adentrarnos un poco a conocer de manera más particular y de manera precisa, yo diría, todo el marco legal que tiene que ver con el tema de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Permítame presentarme, mi nombre es Renzo Vargas. Soy responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo y a nombre también del Defensor del Pueblo, pues quiero darles la bienvenida y también agradecerles por darse esta oportunidad de poder participar en esta sesión, que es muy importante. Ustedes lo verán a medida que vaya transcurriendo la exposición de nuestro invitado del día de hoy, para poder dar en cuenta bien sobre el tema muy importante que es que hacemos nosotros desde esta perspectiva de poder promover y defender los derechos humanos. Es una temática que sin duda no se habla mucho, no se conoce mucho, no hay muchos espacios en los cuales nosotros podamos precisamente informarnos al respecto, así que agradecerles nuevamente por darse este espacio y esta oportunidad de poder conocer de forma precisa lo que tiene que ver el tema de derechos humanos para esta comunidad. Entonces, queriendo ya dar paso a inicio de esta sesión, permítame presentarles pues a ustedes a nuestro panelista del día de hoy, una persona con una vasta experiencia, con una formación muy adecuada y pertinente a todo lo que vamos a ver. Quiero presentarles a Martín Vidaurre. Creo que mucha gente de la comunidad lo puede conocer a él, lo reconoce. Él es abogado de profesión, que ha tenido una vasta experiencia precisamente como un activista, no solamente como un profesional dentro del área, sino como activista de los derechos de la comunidad LGBT, como en su rol de abogado ha trabajado precisamente en muchas de estas iniciativas normativas que tienen que ver en el resguardo de los derechos de la comunidad. Ahora actualmente él sigue trabajando para la comunidad, aunque a partir de otros ámbitos también. Ahora él está trabajando para IPAS Bolivia, una entidad muy amiga nuestra de la Defensoría del Pueblo, pero más que todo yo quiero resaltar la experiencia, como les decía, de una persona muy comprometida precisamente con los derechos humanos de la comunidad, que ha tenido experiencia incluso trabajando, como les decía, marcos y normativos y normativa específica para garantizar estos derechos. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos nuevamente que te des este tiempo para poder estar con nosotros y la sesión ahora es totalmente tuya. Antes de empezar, sin embargo, aclarar a todas las personas que en un primer momento vamos a dar el espacio necesario a Martín para que él pueda precisamente introducir un poco el tema, darnos el contexto en relación a lo que se está hablando en esta sesión y a partir de ello vamos también a abrir la oportunidad a todos, a los que están presentes, para que puedan hacer comentarios, puedan hacer preguntas, puedan también compartir criterios en relación a lo que se va a hablar el día de hoy. Ahora sí, Martín, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, estimado Renzo. Agradecerte enormemente y obviamente a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Siempre es un gusto participar en este espacio, es un honor. Agradecer también la presencia y su tiempo de todas, de todos, de todas que van a estar en esta sesión. Esperemos que cumpla sus expectativas y también recordar que estamos abiertos a toda pregunta, toda inquietud que se tenga, pero manifestar esta importancia y agradecer nuevamente esta invitación. Asumo, en base a lo que se ha conversado, no voy a entrar en temas de definiciones, ya han tenido esas diferentes sesiones, diferentes espacios donde se ha ido precisando algunos temas, pero lo que vamos a ver el día de hoy es algún tema de normativa para que podamos efectivamente abordar estos temas de manera concreta. Entonces, permítanme, como decía Renzo, mi nombre es Martín Vidaurre, actualmente soy coordinador de políticas de IPAS Bolivia y hace más de 15 años que trabajo en la defensa de los derechos sexuales, derechos reproductivos, en general derechos humanos, pero con mayor precisión la población LGBTIQ+, pero también en el tema de derechos sexuales, derechos reproductivos e interrupción legal del embarazo. Pero para ya iniciar y para que estemos en tiempo, vamos a pasar el tema de la presentación que voy a
compartir con ustedes para ir aterrizando en algunos temas. Entonces, ustedes solo me dices, por favor, Renzo, si se puede ver. Sí, la estamos viendo, se ve todo bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, compañeras, bueno, primero manifestarles que es un honor y realmente es siempre una alegría estar en estos espacios ante una situación, como bien Renzo decía. He tenido la fortuna, el honor de trabajar conjuntamente con muchas de la población LGBTIQ+, para aportar con un granito de arena en el amplio marco normativo que tenemos hoy en día. Seguramente falta mucho, pero también considero que en los últimos años se ha efectivamente avanzado de manera bastante importante para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+ en nuestro país. Primero, no debemos olvidar, y esto puede sonar bastante reiterativo, pero siempre tenemos que referirnos a nuestra Carta Magna. Si no fuera la Constitución Política del Estado, si no fuera por la lucha que se tuvo por diferentes lideresas de la población LGBTIQ+, que en la Asamblea Constituyente lograron incluir el artículo 14, con mayor precisión el artículo 14, parágrafo 2, hoy yo creo que sería diferente nuestra historia. Este fue, y como saben, el paraguas de la Constitución te permite generar normativas, generar diferentes políticas públicas, de posicionar la temática, volverlo un mandato constitucional para todas las autoridades que son parte de nuestro Estado, pero también que se apropie la sociedad en general y empiece a abordar esta temática, ¿no? Como ustedes muy bien saben, la Constitución Política del Estado, en su momento, en 2009, cuando fue aprobada por referéndum, y eso yo creo que tiene un carácter muy especial, porque fue la misma población en general boliviana que aprobó, y estaba inmerso este artículo 14, parágrafo 2, donde en ese momento era la quinta constitución en el mundo que incluía el tema que toda persona con diversa orientación sexual e identidad de género que se vea discriminada será sancionada, y también se prohíbe todos estos actos por a población lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, bisexual y, bueno, las diversas orientaciones sexuales, identidades de géneros que todas y todos y todas conocen, obviamente para reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos sexuales, el ejercicio de todos sus derechos humanos. ¿Qué es la importancia de este tema? La importancia de este artículo 14 en particular es que al tener un marco normativo, el paraguas, nuestra Carta Magna, por eso la llaman, llega a aterrizar en diferentes normativas y tiene que, al ser una nueva constitución, adecuar las diferentes normativas a que no exista ningún tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y esto ha permitido abrir y por lo menos ir empedrando el camino hacia los derechos de la población LGBTIQ+ a la fecha. Uno de los temas que es muy importante, que está en el mismo artículo, que a veces no se lo explota mucho para tener argumentación jurídica, es que el artículo 14, parágrafo 3, donde te determina de manera textual que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. En general, lo que te dice es que todos los derechos que están contemplados en la Constitución Política del Estado, para todas, todos y todos los bolivianos, debe ser obviamente garantizado sin discriminación. Hasta la fecha se ha cumplido eso, no en todos, ya los vamos a ver, pero que se ha avanzado en algunos
hay que analizarlo y ustedes sacarán también sus conclusiones. Y aquí yo les voy a ir mostrando los diferentes avances más emblemáticos y de mayores hitos que hemos tenido desde la aprobación de la Constitución Política del Estado. Y es ahí cuando la Constitución determina que efectivamente se debe sancionar y prohibir toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto lo recoge la Ley 045, que ustedes muy bien saben que es la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que determina de manera textual que dentro de la definición de discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, en este caso lo que nos compete, fundada en la orientación sexual e identidad de género, que anula, menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos no solo en la Constitución Política del Estado, sino también en el derecho internacional. Es decir, todos los convenios, todos los instrumentos, todo lo que va saliendo favorable a los derechos en este caso, derechos humanos en general. Y algo que es muy importante, porque muchas veces tenemos y escuchamos por qué se le tiene que dar algunos derechos de mayor preferencia a ciertas poblaciones. Y acá tenemos la misma respuesta en las definiciones, que no se considera discriminación a las medidas de acción afirmativa. ¿Qué es esto? La acción afirmativa refiere de manera concreta a que se debe tomar ciertas acciones que ciertas poblaciones, en este caso la población LGBTIQ+, no ha accedido a ciertos derechos por los cuales se les brinda o se genera o atenciones diferenciadas o acciones concretas para que puedan ejercer estos derechos que han sido vulnerados porque no amparaba en ninguna normativa en general en otros previamente a esta Constitución y a la Ley 045. Otro de los hitos que se tienen en el marco de la Ley 045 es que por primera vez en nuestra normativa define a la homofobia y a la transfobia. Y esto es altamente importante porque al definir la homofobia como una aversión, odio, prejuicio, discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, que también se incluye a las demás personas que integran la diversidad sexual, está plasmando ya un precepto jurídico que determina que no podemos actuar y que ningún boliviano o boliviana puede generar un acto de homofobia, ¿sí? Y lo mismo para la definición de transfobia, obviamente dirigido a nuestras compañeras y compañeros trans en nuestro país. Una de las leyes que ha sido de mayor trascendencia, podríamos decir, en nuestro país, que ha generado y ha trabajado y ha logrado cambios importantísimos en nuestra realidad y además ha sido muy congratulado por el concierto internacional, los organismos internacionales, por diferentes instancias y obviamente para la población trans en nuestro país, es la Ley 807. ¿Qué determina y cuál es el objeto de la Ley 807? Y de ahí ya podemos hablar. Este es marcos referenciales y lo más específico que se puede tener de la ley. De ahí ya podemos conversar en alguna que quisieran profundizar. Pero esta ley es la que te permite, que tiene como objeto el procedimiento para el cambio del nombre propio, dato del sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda su documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer el derecho, ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género. Esta ley cambió la vida de muchas y muchos compañeros trans en nuestro país, porque antes que exista esta ley, que es totalmente administrativa hoy y que tiene un tiempo muy limitado, en un tiempo muy corto, es con mucha celeridad el procedimiento, es tan diferente a cuando tuve la grata experiencia de patrocinar algunos casos de cambio de nombre, pero ante la justicia en ese momento, donde había un promedio que era entre
entre 2 años, si había mucha suerte, a 5 años o algunos que nunca terminaban para lograr este cambio de nombre, dato, sexo, imagen, de acuerdo a la identidad de género de una persona transexual o de una persona transgénero, de la población trans en general. Esta ley lo que permite es que efectivamente en 45 días ya cuentes con toda tu identificación personal, pública y privada plasmada en los diferentes documentos con tu identidad de género asumida. Otros temas, otras leyes que también han sido y es de importancia y que se sigue abordando y que es bueno también ir interpretándolas, es la famosa Ley 348, que es, ustedes saben, la Ley Integral de Lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres, pero aquí tenemos que hacer ciertas precisiones también, porque a veces no se la entiende y se ha tenido casos y ha dado la razón en diferentes situaciones donde el ámbito de aplicación de la Ley 348 también es aplicable a personas con diversa identidad de género. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes pueden ver en su pantalla que el artículo 5, el ámbito de aplicación de la Ley 348, te determina que las disposiciones de la Ley 348 deben ser aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. Y esto es muy importante establecer porque ustedes sabemos que el género es la construcción de el rol, la identidad, que cada persona siente de su género independientemente con el cual ha nacido, con el sexo que ha nacido y cuál ha sido asignado. Esto va más allá por el tema del género que asume esta persona, haciendo valer que efectivamente esta compañera o compañero trans en su momento puede aplicar la Ley 348, especialmente las compañeras trans, ¿no? Otro de los temas es que también te determina la Ley 348 los principios y valores, y dentro de esto es la igualdad de oportunidades al acudir a esta Ley 348, que independientemente cualquier mujer de sus circunstancias personales, sociales o económicas u orientación sexual tendrán acceso a la protección y a las acciones que están determinadas en la Ley 348, situación que es altamente importante. Sabemos que hoy está en un proceso de reforma a la Ley 348, hay mayores reivindicaciones que se quieren realizar y esperemos que efectivamente se logren las mismas, ya que se identifica con manera mucho más precisa a personas con diversa orientación sexual e identidad de género que deben ser totalmente amparadas ante esta Ley 348. Otro de los temas es los tipos de violencia sexual. Si bien decía que efectivamente son varios ustedes conocen de la Ley 348 los varios tipos de violencia, hay uno en específico que es muy interesante analizarlo, porque es en el artículo 7, parágrafo 16, el inciso 16, donde te determina qué es la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Y te determina de manera concreta que es toda acción u omisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual. Nosotros sabemos, los que hemos estado y ustedes también deben saber, que obviamente se ha manejado diferentes términos y acomodando no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional y como reivindicación de la población LGBTIQ+, ciertas terminologías, ¿no? Como este tema de la elección sexual. Acá se interpreta obviamente que es la orientación sexual, en este caso, la que quiere manifestarse como un tipo de violencia sexual contra los derechos y la libertad sexual. Y acá también es sobre una vida sexual libre, es decir, que su derecho sexual sea respetado, es decir, la sexualidad, el derecho a la sexualidad o ejercer la sexualidad de una persona sin discriminación por su orientación sexual e identidad de género, segura, afectiva y plena. Y esto también, ¿por qué quiero manifestar segura? Porque el tema de la violencia contra los derechos y la libertad sexual
conocemos que existen todavía y vamos a ver una norma que ya está plasmada, muy reciente, que es el tema de estas terapias supuestamente de reconversión o de conversión, que son altamente vulneratorias y que debemos eliminarlas una vez identificadas y ponerlas como hoy en día está en la normativa vigente en nuestro país. Un segundito. Un tema que fue, obviamente, y es contundente, es la situación de los niños, niñas y adolescentes con diversa orientación sexual e identidad de género. Y el Código Niño ni Adolescente lo rescata. Y es muy interesante y muy importante porque este es uno de los temas más complejos que existen en el tema de discriminación, es los tipos de violencia en el sistema educativo. Y nosotros tenemos en el Código del Niño ni Adolescente que está prohibida la discriminación en el sistema educativo, que obviamente discrimine, restrinja, no permita ejercer el derecho a la educación por orientación sexual e identidad de género en el sistema educativo, lo cual efectivamente lo que hace es que genere la decisión de poner en el marco educativo y hoy en un Estado no solo laico, sino respetuoso de los derechos sexuales y derechos reproductivos también, y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, incluir en esta actualización de la malla curricular que está los derechos de la población LGBTIQ+, y que no exista esta discriminación bajo ninguna circunstancia. También el Código Niño ni Adolescente te dice que no puede existir dentro del sistema educativo una violencia en razón de género, entendiendo que es todo acto de violencia basado en la pertenencia a la identidad de género que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. Acá, como ustedes pueden ver, cuando refieren a la violencia en razón de género, hacen una precisión que es la identidad de género. Como ustedes saben, como lo hemos dicho, obviamente es la construcción de la identidad de la persona con la cual quiere asumirse, independientemente del dato del sexo o de la asignación del sexo con el cual ha nacido, para efectivamente ejercer todos sus derechos. Un tema que también es altamente importante y que la población LGBTIQ+ se lo ha apropiado, ha trabajado. Muchas de las normativas también ha sido en base a contar con el tema de una participación muy activa de la población LGBTIQ+, en todos los departamentos a nivel nacional, a nivel municipal, departamental, pero también el tema del control social como un derecho que tenemos todas las bolivianas y bolivianos. La población LGBTIQ+, yo diría que ha explotado mucho esto. ¿En qué sentido? En el sentido que la Ley 341 de Participación y Control Social lo que determina es que son actores de la participación y control social la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación y ninguna limitante, y te determina de manera textual que es independientemente y no es una restricción bajo ninguna circunstancia la orientación sexual e identidad de género de nuestras compañeras, de nuestros compañeros y compañeras y compañeros LGBTIQ+, en este caso, lo cual obviamente permite ejercer, como les decía, el control de alguna normativa que nos está dando, el control para que se pueda lograr que se adecue a alguna normativa vulneratoria, discriminatoria, entre otros, que es dirigida directamente a la población LGBTIQ+. También tenemos la ley integral, como ustedes saben, contra la trata y tráfico de personas, que también te dice que todo lo que contiene la ley y la protección y la accesibilidad y toda la gama de derechos, pero también la protección, que es la ley integral contra la trata y tráfico de personas, incluye y obliga al Estado a garantizar a todas las personas una protección a víctimas de trata y tráfico de personas o delitos conexos, porque no puede vulnerar el goce de sus derechos fundamentales por orientación sexual, en este caso que está plasmado directamente en la ley 263. La ley 223, que obviamente es un avance
altamente importante, la Ley General para Personas con Discapacidad, como todas y todos sabemos, es el tema que también incluye esta defensa, esta accesibilidad, esta no vulneración al ejercicio de los derechos de personas adultas mayores, con discapacidad, en este caso, para que independientemente de su orientación sexual e identidad de género, y son personas con discapacidad, no puedan ser bajo ninguna circunstancia discriminadas en el marco del principio de la equidad de género. Asimismo, tenemos, esta ley, la ley 3729, que está siendo también en este momento trabajada desde el 2007, es más antigua de la Constitución, como les decía previamente, pero ya reconocía, y como les decía en su momento, la terminología se ha ido adecuando, pues ya determina que todas las personas que viven con VIH-Sida deben recibir asistencia integral y multidisciplinaria sin restricción alguna que garantice la mejor calidad de vida posible, sin distinción en este caso de su opción sexual o género. Acá estamos hablando claramente que es la orientación sexual e identidad de género, términos que se utilizaban en ese momento. No olvidemos que es del 2007 esta normativa y que obviamente tiene que ser adecuada a la Constitución Política del Estado, pero también entendida como tal y interpretada como tal. También algo que llama la atención es que ya en el año 2011 también la Ley de Ejecución Penal y de Supervisión te habla que esta ley de que ninguna persona privada de libertad, en este caso, o la ejecución de penas y todo lo que conlleva toda esta normativa, es que es de aplicación a todas las personas sin excepción alguna y gozan de igualdad jurídica, y que queda claro que queda prohibida la discriminación, y te lo ponen de manera textual, el género y la orientación sexual, ¿no? Entonces, obviamente estos fueron grandes avances de importancia altamente significativas en nuestro país. También tenemos algunos decretos, no voy a entrar en la vasta y ahorita vamos a ver en normativa, solo estoy precisando algunas que son de carácter muy significativos, no quiere decir que las otras no son, sino las que se han impulsado con mucha fuerza y que plasman no solo a nivel nacional, que las hemos podido ver, sino también a nivel de decreto supremo, y ahorita vamos a ver algunas municipales que también se cuentan. Pero un hito que también marcó fue el decreto supremo 0189 del año 2012, donde determina que en nuestro estado plurinacional de Bolivia, el 28 de junio es el Día de los Derechos de la Población con diversa orientación sexual e identidad de género, y declara este día para que efectivamente se reconozcan los derechos. Si bien es declarativa, tiene una posición muy fuerte, tanto políticamente como de reivindicación de derechos humanos de la población LGBTIQ+. Otro de los temas es que también coadyuva a que todos los ministerios, y especialmente justicia, educación, culturas, el órgano ejecutivo en general, coadyuven en la promoción de los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género. Entonces, con este tema, efectivamente, fue un gran avance al respecto. Efectivamente, se pueda lograr ese avance y lograr que ese día a nivel nacional se lo tome en consideración. Otro avance sumamente importante es el Decreto Supremo 1022, que te declara a nivel nacional el 17 de mayo como el Día de Lucha contra toda homofobia y transfobia en nuestro país. Hoy en día hay una reivindicación de terminologías y de otros temas donde efectivamente se puede reivindicar otros, pero el marco y el paraguas de la homofobia y transfobia también ampara, e interpretándolo,
pero sí también está el tema de la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, la interfobia, entre otros, que hoy en día son reivindicaciones y obviamente posicionamientos políticos y reivindicación de la población LGBTIQ+. Y así tenemos el Decreto Supremo 1022, donde se insta obviamente a declarar este día, el 17 de mayo, a nivel nacional, pero también a coordinar actividades de promoción y difusión del Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia por parte de todo el órgano ejecutivo. Es decir, ya es un mandato donde todos los órganos, todos los ministerios preciso, tendrían que tener acciones concretas sobre este día y en general en todas las acciones que se desarrollen en nuestro país. Uno de los últimos decretos supremos que salió fue uno que se batalló muchísimo sobre porque data del año 1997 y es el Decreto Supremo 3978, donde el año 2019, después, imagínense, de más de 20 años, efectivamente lo que se logra es eliminar un artículo, y este se mantuvo hasta el 2019, a pesar que había la Constitución Política del Estado, hubo mucha resistencia al respecto, y los que estuvieron presentes, y también tuve el honor de ser parte de ese equipo de trabajo, donde se elimina el artículo 16, parágrafo 1, donde determinaba textualmente que quedaban permanentemente excluidos como donantes de sangre las personas homosexuales y bisexuales promiscuas. Es decir, no solo es un estereotipo, no solo es un prejuicio, sino también es una redacción altamente discriminatoria, vulneratoria de los derechos humanos, y obviamente tenía que ser retirado. Y finalmente, el 2019, con este decreto supremo, que también con la Defensoría del Pueblo, como parte del equipo se trabajó, se logró eliminar ese artículo, hoy en día que ya no es una vulneración a estos derechos. Un tema que no se aborda mucho y que es muy interesante para explotarlo, y ustedes que están en este espacio, es analizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este protocolo del órgano judicial, específicamente del Comité de Género, emana que se debe incorpora definiciones, lineamientos, normativas, instrumentos internacionales, recomendaciones, etcétera, para que las autoridades competentes por ley juzguen con una perspectiva de género y de derechos humanos, para interpelar la construcción estereotipada de lo femenino y lo masculino y cuestiona la masculinidad a partir de dichos parámetros que asignan roles, conductas y actitudes a los hombres, discriminándolos cuando las expectativas asignadas socialmente no son cumplidas. Pero lo importante de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, para lo que estamos hoy abordando, es que determina de manera concreta que está destinada especialmente a mujeres. En este caso podríamos identificarlas como cisgénero, vamos a hablarlo así por la terminología, pero también a las personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género. Uno, que obviamente es un avance fundamental porque reconoce que debe estar enmarcada en la perspectiva de género para juzgar las autoridades llamadas por ley con esta mirada. Y segundo, obviamente, incluye un tema que fue de reivindicación, el tema de la expresión de género, que muchos saben que ha ido avanzando durante estos últimos años, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Otro protocolo muy importante y muy reciente, hace un par de años, hace 2 años, en concreto 2 años un poco más, es el protocolo de atención integral de personas LGBTIQ+, privadas de libertad. ¿Qué es lo importante de este protocolo? Obviamente, es todas las vulneraciones que sufría la población LGBTIQ+, siendo privadas de libertad. Porque eran discriminadas, eran violentadas, eran vulneradas en sus derechos estando en estos centros penitenciarios. Entonces, esta lucha fue altamente importante porque logró brindar y logra este protocolo como objeto determinar y tener acciones ya concretas y tener
políticas inmersas dentro de lo que es el régimen penitenciario, el brindar una atención integral y diferenciada a personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género que se encuentren privados de libertad o visiten centros penitenciarios, que esto es muy importante porque a veces tampoco tenían el derecho de visitar en los centros penitenciarios por la alta discriminación que existía, garantizando condiciones dignas, óptimas, igualitarias y libres de cualquier forma de discriminación. También tenemos el protocolo por el Ministerio de Justicia, el protocolo de atención para personas con diversa orientación sexual e identidad y expresión del género del CEPDAVI, donde determina específicamente que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el CEPDAVI, es regular las condiciones, la aplicabilidad y los criterios para atender y asistir, en este caso, cuando la población LGBTIQ+ esté siendo vulnerada en sus derechos, ¿sí? Y efectivamente puedan contar con todos los elementos necesarios y no solo el conocimiento, sino los recursos humanos totalmente capacitados, sensibilizados, pero especialmente con la formación adecuada para proceder a estos temas. También un último protocolo que marca historia y que realmente es un aspecto altamente importante para la salud de la población LGBTIQ+, que a través de diferentes investigaciones que se han hecho durante mucho tiempo, se veía que la población LGBTIQ+, y se identificaba, era la más discriminada, eran de las mayores poblaciones discriminadas para ser atendidas en servicios de salud en general, tanto públicos como privados. Entonces, en esta lucha, en este trabajo, en toda esta reivindicación de derechos, se logra la norma de atención integral para la población LGBTIQ+ en establecimientos de salud, donde el objetivo obviamente es brindar servicios de salud integrales, asegurando los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en los establecimientos de salud, para que sean unos espacios seguros, libres de estigma, de implementación de los lineamientos expuestos, sin discriminación, sin violencia, y obviamente que el personal de salud y subsectores públicos de la seguridad social y los privados, o con fines o sin fines de lucro, les brinden una atención adecuada, diferenciada en base a las necesidades específicas de la población LGBTIQ+, sin discriminación ni violencia alguna bajo ninguna circunstancia. Toda esta línea de tiempo que les voy a pasar también, porque el tiempo no nos permitiría, es todos los avances y toda la normativa que incluye el tema de orientación sexual e identidad de género, esta línea de tiempo, y estas son todas las normativas departamentales y municipales con las cuales se cuenta en nuestros diferentes municipios en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia a favor de la población LGBTIQ+. Temas muy importantes que también cabe resaltar y tenemos que hacer énfasis que contamos hoy con tipificaciones contra la discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+ en nuestro Estado. Esto para efectivamente lograr una justicia adecuada y lograr que se pueda generar precedentes y obviamente, por qué no decirlo, jurisprudencia y otros aspectos en el marco legal judicial, en este caso, para que no se vaya discriminando y se vaya efectivamente sancionando y viendo las necesidades para lograr sentencias y lograr un precedente jurídico contra estas vulneraciones a los derechos de la población LGBTIQ+. Un primer tema que es muy importante y que se debe explotar es que en la misma Ley 045 te determina que hay un agravante general. Y esta agravante general es que en los delitos de discriminación, que lo hemos visto con anterioridad hace unos minutos atrás, hay un agravante general que se
elevarían de 1/3 el mínimo y en 1/2 al máximo las penas de todo delito tipificado en la parte especial del Código Penal y de otras leyes penales complementarias cuando han sido cometidos estos delitos, no solo con dolo, con saña, entre otros que conocemos todo el tema del tema penal para sancionar y para agravar el delito, pero si se demuestra y demostrar que ha sido motivo la orientación sexual o la identidad de género, efectivamente lo que hace es que se agrave esta pena. Entonces, esto es algo que se debe concretamente, no sé si la palabra es la adecuada, pero sí hacer el uso adecuado y explotar este artículo que agrava de manera general los derechos de la población LGBTIQ+, cuando han sido víctimas de cualquier delito que afecta y que haya sido por su orientación sexual e identidad de género. Y hemos dicho que la discriminación tiene una pena privativa de libertad, en este caso de 1 a 5 años, lo cual obviamente es por orientación sexual e identidad de género cuando les anulan, menoscaban o no les permiten ejercer derechos en este caso. Algo que es bien importante, y esto es cuando este hecho también se agrava si una persona LGBTIQ+ es discriminada por cualquier servidor público. Este tiene una agravación de 1/3 el mínimo y en 1/2 al máximo, o el hecho haya sido cometido por el mismo servicio público, en el particular la prestación del servicio público, o el hecho haya sido cometido con violencia. Es decir, que se incluye dentro de no solo el hecho, la admisión o el acto de discriminación, sino que también se contempla que esta discriminación se agrava por orientación sexual o identidad de género o expresión de género cuando es por violencia en este caso. También es el tema de la difusión e incitación al racismo o la discriminación. Es otra tipificación que tenemos en nuestro Código Penal, que es cualquier persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en superioridad o en el odio racial o que promueva o justifique el racismo o la discriminación. En este caso, aterrizamos contra personas LGBTIQ+, van a tener una sanción privativa de libertad, pero esta tipificación será agravada cuando el hecho sea cometido también por una servidora o servidor público o por un trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, el cual no puede alegar bajo ninguna circunstancia inmunidad ni fuero alguno. Que esto es muy importante porque hoy vemos en redes sociales, en diferentes medios de comunicación o todos los espacios que hoy en día que tenemos que difunde supuestamente, digo supuestamente porque hay que comprobar el hecho para recién definirlo como un delito, pero cuando se promueve estos espacios en cualquiera de estas circunstancias también tiene su tipificación. También hay una sanción a las organizaciones o asociaciones discriminatorias en este caso para nuestro tema. ¿Por qué? Las que se conforman con el fin de generar actos de violencia, actos de odio, persecución a personas, en este caso por su diversa orientación sexual e identidad de género, serán obviamente cometidas y serán llevadas a tipificar este delito por estas acciones que se generen. Y también los insultos, agresiones verbales, por motivos de discriminación, en este caso, por toda la LGBTI-fobia que puede existir. Un tema también que es importante y que debemos analizarlo, y también se los pongo para que lo puedan ver, tal vez en algún otro momento lo puedan analizar, es el tema del feminicidio, que hoy como está redactado. Es importante entender que si bien te dice a quien mate a una mujer, debemos entender que la ley 807, con el cambio de nombre
datos del sexo e imagen, ya una persona trans, independientemente, y aquí quiero hacer mucho énfasis, si ha existido o no, y esto no le limita los derechos a una persona, a una compañera trans, a que se tipifique el delito como feminicidio, si ha existido o no cualquier cirugía o cualquier intervención quirúrgica que sea, obviamente, su identidad como lo asume como mujer, sea tipificado como feminicidio. Pero hoy la lucha es que no necesariamente se requiere el tema de tener y contar con el cambio de nombre, dato de sexo e imagen. Es la lucha de que igualmente, al ser persona trans y al asumir este rol, esta identidad de género asumida, no sea bajo ninguna circunstancia excluida del delito de feminicidio y lo clasifiquen como un homicidio o como un asesinato, lo tipifiquen, en este caso, por no reconocer su identidad de género y mantengan sin tomar en cuenta la ley 348 que ya habíamos visto, que es independientemente del género de la persona. Y para concluir en esta presentación, para tener un intercambio y algunos otros aspectos, hay varias deudas históricas, pero voy a nombrar dos sobre los derechos de la población LGBTIQ+. Lamentablemente, el año 2017, después de un año de aprobada la Ley de Identidad de Género, se genera una acción abstracta de inconstitucionalidad con diferentes diputados y senadores contrarios a los derechos de la población LGBTIQ+, y lamentablemente el Tribunal Constitucional falla la sentencia constitucional 0076 y la autoconstitucional 0028 quebrado 17, donde determina, y hasta el día de hoy, imagínense, 2017 hasta la fecha, estamos hablando de casi 6 años ya, donde efectivamente se restringe hasta la fecha a la población trans el poder ejercer su derecho al matrimonio, a la unión libre de hecho, a la adopción, a la paridad y a la equidad de género en procesos electivos y a la confidencialidad. Y esto y así lo dice el Tribunal Constitucional, porque requiere un debate democrático con los actores de la colectividad en su conjunto y la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de la regulación normativa correspondiente, tomando en cuenta los principios y valores proclamados en la Constitución Política del Estado. Esto es muy complicado, porque ningún derecho debería ser, para empezar, restringido, y la misma Constitución Política del Estado lo dice, por identidad de género, en este caso, por la Ley de Identidad de Género. ¿Y por qué restringir el matrimonio, la unión libre, la adopción, la paridad y equidad de género en procesos electivos o la confidencialidad, si todas, todos y todes tenemos los mismos derechos de acuerdo a la Constitución? Es un fallo muy controversial por parte del Tribunal Constitucional y hasta la fecha también es muy, muy complejo, porque la Asamblea Legislativa, al haber sido exhortado por el Tribunal Constitucional, todavía no ha puesto en debate este tema y no ha incluido a la población trans para que se solucione. Todavía está en un statu quo, es una restricción, como lo emana la sentencia y la autoconstitucional, lamentablemente, pero es de alta complejidad por el grado de vulneración, como ustedes podrán, obviamente, identificar al respecto. Y finalmente, algo que es muy reciente, menos de un mes atrás, o tal vez sí un mes, el tema de la sentencia constitucional 0577 del 2022, pero fue este año, obviamente, el fallo por el Tribunal Constitucional, donde concede a una pareja que se inscriba como unión libre el tema de dos personas del mismo sexo para ejercer este derecho de la unión libre. ¿Sí? Es importante esto. Sin embargo, también hay una exhortación a la Asamblea Legislativa bastante ambiguo. Todavía no hay el auto constitucional que tenga conocimiento, pero donde te dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional
debe adecuar la norma interna que regula los derechos de las poblaciones, de las personas LGBTIQ+, a los estándares de protección establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y ordena a la Defensoría del Pueblo, espacio en el cual estamos, a que haga un constante seguimiento a estas medidas legislativas, administrativas y judiciales que el Estado impulse a efectos de dar cumplimiento con los compromisos internacionales. Es decir, que ahora la Asamblea está con dos exhortaciones, una exclusivamente para la población trans y una para toda la población LGBTIQ+, para que toda nuestra normativa esté adecuada a que no se vulneren los derechos de la población LGBTIQ+, y que estos vacíos o estos temas que todavía son vulneratorios a los derechos de la población LGBTIQ+, ya sean subsanados por la Asamblea Legislativa con estas medidas legislativas. Yo con esto me quedo acá para tener tal vez un intercambio y a no ser un monólogo absoluto al respecto, y agradecerles por su atención. Muchas gracias, Martín. Agradecerte por esta tan clara la explicación que has desarrollado. Entonces, este es un buen momento para que todas las personas que están en sala con nosotros pues puedan aprovechar y hacer algunas consultas, tal vez hacer algunos comentarios, compartir algunas inquietudes en relación al tema. También pueden hacerlo, por si acaso, a través del chat del grupo, así que siéntanse en la libertad de poder hacer las preguntas. También pueden darse la oportunidad. Sí, muy adelante, Silvana. Escuchamos, Silvana, adelante. Bueno, mi consulta es más información sobre la libre unión, si hay algunas cláusulas y algunos derechos más. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Justamente lo que decía, ¿no? La sentencia constitucional, la reciente, permite ya el tema de que efectivamente se concede el registro de la unión libre de dos personas del mismo sexo. Este es un avance fundamental porque no solo reconoce obviamente la unión de dos personas del mismo sexo en nuestro país, existiendo supuestamente una contradicción, y eso siempre se manejó en su momento, que nuestro artículo 63 de la Constitución Política del Estado determina que el matrimonio, la unión libre o la unión libre debe ser entre un hombre y una mujer, ¿sí? Pero con toda esta acción constitucional que se activa, se logra que se inscriba a esta pareja en particular para que para que se reconozca obviamente su unión libre y que se reconozcan básicamente, no se reconoce, sino que obviamente al generar este derecho de su unión y al reconocer y al reconocimiento del mismo, se consolide una reivindicación de la población, en este caso la población LGBTIQ+, ¿no? Pero que sean obviamente entre dos personas del mismo sexo o del mismo género en este caso, para que efectivamente puedan contraer la unión libre y que se les reconozca. Sin embargo, esta exhortación lo que te dice es que se debe adecuar todas las normas para que los derechos de la población en general LGBTIQ+, y eso es lo que se está esperando de un auto aclaratorio por parte del Tribunal Constitucional que diga a cuáles se refiere. Porque si ya tienes el registro de tu unión libre, entonces ahí el tema es que efectivamente ya puedes ejercer todos los derechos, deberías ejercer todos los derechos, como por ejemplo asegurar a tu pareja en la seguridad social, por dar un ejemplo. El tema de que puedas efectivamente registrar un bien inmueble.
el tema de, entre otros, que es como cualquier pareja heterosexual, ejercer estos derechos a formar una familia, ¿no? Entonces, y que sería es un avance significativo, pero hay que todavía ir aterrizando con la Asamblea, y estoy seguro que la población LGBTIQ+, y todos los defensores de derechos humanos de la población LGBTIQ+, lograrán posicionar estos temas. Un tema que me olvidaba ahí, perdón, Silvana. Esta sentencia constitucional es la primera que recoge de manera precisa y marca el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, en este caso con la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del reconocimiento de los derechos a la identidad de género y de la orientación sexual, que es altamente importante y que ya está incluida en nuestra jurisprudencia internacional. Nacional. Entonces, obviamente, es de mucho avance y les invito a que lean esa sentencia que realmente ha generado y es un hito histórico en nuestro país. Muchas gracias por la pregunta, Silvana. Gracias por responder. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Me escucho? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una duda en el ámbito penal, en un hipotético caso de que una persona de esta población se vea inmiscuida en un delito y tenga que guardar detención en una celda, por ejemplo, al momento de que sean mandados a las celdas policiales o judiciales, y se ve que la identidad de la persona continúa con su nombre real, por ejemplo, Pablo Pérez. Sin embargo, esa persona se encuentra vestida del otro sexo y se identifica como mujer. En esos casos, ¿qué corresponde hacer? Las autoridades, ¿cómo tienen que actuar? Y si en caso de que tengan que ser llevadas a celdas judiciales o policiales, ¿a qué celda les correspondería? En el caso de que no esté registrado formalmente el cambio de nombre o de sexo. Perfecto. Es muy buena tu pregunta, Jane, ¿sí? Agradecerte por la misma. A ver, primero, las autoridades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Respetar en este caso, la identidad de género asumida, ¿sí? Por la compañera o compañero trans. Es decir, cómo se autoidentifica con su identidad de género para empezar, para que sea atendido, tratado y obviamente consultarle qué es lo que en ese momento más cómo quiere ser, en este caso, abordada su situación o que sea tratado en este caso. Este tema es muy importante porque al identificarse su autoidentificación, porque tú me estás hablando de que no ha hecho su cambio de nombre, datos, sexo, imagen, se debe respetar su autoidentificación como su identidad de género asumida. Por lo cual, al autoidentificarse y al tener una identidad de género asumida, lo que debe hacer efectivamente es que se respete como tal y que se ha llevado a la instancia o al lugar que corresponde de acuerdo a su identificación. Ojo que ahí también se tienen que tener los cuidados por parte de las diferentes instancias en el sentido de que deben tener al hacer esta una atención diferenciada en muchos de los casos o con particularidades para que no sean vulnerados sus derechos, tengan las seguridades necesarias para que no sean vulnerados en sus derechos. Entonces, y por eso hoy en día la gran lucha también de la población trans es que su identificación como tal, y no solo ya tu identidad en un documento, sea la que cómo deberías ejercer y cómo te deberían tratar, sino que debería efectivamente valer la autoidentificación de la identidad de género asumida de una persona trans en este caso.
Te invito a que leas el protocolo de atención justo de la población LGBTIQ+, en el tema de personas privadas de libertad, donde también te determina diferentes aspectos que, bueno, el tiempo no nos da para desmenuzarla, pero te da bastantes luces y es un tema que se quisiera profundizar. Muchas gracias, licenciado. Con gusto. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Les invito a que sigan con este tema, sigan indagándolo, se siga estudiando y se sumen a esta causa, ¿no? A esta causa de vida de reivindicación de los derechos de la población LGBTIQ+. Todo granito de arena siempre hace una diferencia. Estar en este curso ya demuestra su interés, demuestra efectivamente todo lo que refiere a que no quieren que otras personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, o por esas razones sean discriminadas, sean violentadas, no tengamos crímenes de odio, no tengamos vulneración de derechos humanos en general en nuestro país. Falta por trabajar, falta por hacer mucho, pero un tema también que se reflexiona. No es una lucha solo de la población LGBTIQ+, es una lucha de todas las bolivianas y bolivianos, independientemente de nuestra orientación sexual e identidad de género, para que consigamos y logremos un país libre de discriminación y violencia por cualquier tipo de razón en nuestro país. Muchas gracias. Nuevamente ha sido un honor estar con ustedes y aunque sea por vía virtual, un saludo cordial y agradecer nuevamente a la Defensoría por este espacio brindado en esta oportunidad. Muchas gracias.